Yo estoy bien emocionado porque esta mañana nosotros continuamos nuestra serie que hemos titulado Amo mi ciudad. Amo mi ciudad. ¿Puede decir eso en voz alta? Amo mi ciudad. A ver cómo se oye. Wow, se oye bien. ¿Qué tal? ¿Lo decimos otra vez? ¿Cómo es? Amo mi ciudad. Es extraordinario. Y yo estoy muy emocionado porque esta serie para mí es tal vez la más importante de los últimos meses porque estamos enfocándonos en la visión de esta iglesia. Estamos muy entusiasmados por eso. La semana pasada nosotros afirmamos que no hay tal cosa como una gran ciudad, porque lo que hay son grandes personas que viven en la misma ciudad. Y las grandes ciudades solo son posibles cuando están llenas de grandes personas que construyen una ciudad para todos. El problema de las ciudades, el problema de nuestro país, el problema de nuestro vecindario, el problema de nuestra comunidad está adentro de la gente. No es un problema que está afuera, afuera tenemos los resultados, pero el problema está adentro. Y sin un cambio adentro de las personas, no logramos conseguir cambios que sean perdurables. El Evangelio no es, escucha bien, el Evangelio no es superación personal. El Evangelio es otra cosa, el Evangelio es transformación integral, porque comienza adentro, donde no puede llegar la gente, llega adentro, y desde adentro comienza un proceso que debe expandirse y salir y tocar la vida total. De hecho, cuando Jesús comenzó su ministerio, Marcos capítulo 1, versículo 14, dice que Jesús comenzó anunciando: el reino de Dios se ha acercado. Y con eso lo que estaba diciendo Jesús es que la operación de Dios, el gobierno de Dios, la actuación de Dios es para la vida total. Y lo que Jesús vino a hacer fue meternos en el plan y la visión de Dios que es para la vida total. Es su reino y el reino de Dios abarca la vida total. Entonces, nuestra visión en el taller, la visión de esta iglesia, y si estás hoy por primera vez con nosotros, no has escogido un mejor momento para venir, porque desde ya vas a saber de qué se trata. Nuestra visión es forjar un movimiento del Evangelio para el bien de la ciudad. Esa es nuestra visión. Hoy yo quiero que conversemos sobre el fundamento de esta visión. Quiero que vayamos al fundamento. ¿Por qué amamos la ciudad? Y esto es lo que nosotros hacemos y es hacia donde nosotros vamos. ¿Cuál es el problema que estamos tratando de resolver? Cada organización tiene que resolver algo. Cada organización intenta resolver algo. Netflix, por ejemplo, tenía una visión muy particular. Para ellos era eliminar esos cargos que hacía Blockbuster. A ver, ¿cuántos de ustedes recuerdan Blockbuster? ¿Ah? Bueno, más o menos es la edad promedio de esta iglesia. Blockbuster. Al final de esta avenida había una tienda de Blockbuster y la gente iba a Blockbuster, pero después que entregaba la película aparecían cargos por demora. Y Netflix dijo: vamos a resolver eso. Y aparece Netflix para resolver el problema de los cargos por demora de Blockbuster. Entonces después vino
otra gente, los de la manzanita, ¿cómo se llama esto? Apple. Y Steve Jobs tenía una idea, vamos a resolver algo. Y él dijo, vamos a resolver el asunto de las computadoras porque tenemos que lograr una computadora fácil de usar. Y después de eso podemos hablar de hábitat para la humanidad. Hábitat para la humanidad dijo, un techo para todos. Todo el mundo debe tener un techo. Vamos a resolver eso, un techo para todos. Entonces, algunos de ustedes han comprado estos zapatos. ¿Cómo se llaman? Toms. ¿Cuántos han comprado zapatos Toms? Ok. La historia detrás de esta marca es interesante porque su creador se dio cuenta que habían muchas personas que en América Latina caminaban a pie, sin zapatos o descalzos. Y entonces dijo, zapatos accesibles para todos. ¿Te das cuenta? Todo el mundo trata de resolver algo. ¿Cuál es el problema que nosotros tratamos de resolver? Un problema bien definido está 50% resuelto. ¿Sabías eso? Si tú vas a una sesión de terapia, quiero darte la buena noticia. Una vez tú defines cuál es tu problema, ya está 50% resuelto. Cuando tenés hambre y tú dices, tengo hambre, está resuelto en un 50%. El otro 50%, alguien tiene que cocinar. Dígale al que está al lado suyo, recuérdate que hoy tenemos que almorzar. Dígale eso porque es importante. ¿Ok? Muy bien. Ahora, un problema bien definido está 50% resuelto. ¿Cuál es el problema que el taller está tratando de resolver? Para mí esto es importante. El problema es que mucha gente está más familiarizada con lo que la iglesia está en contra que con lo que la iglesia está a favor. La gente sabe de todo lo que nosotros estamos en contra. De hecho, a mí me invitaron a una entrevista de radio hace 2 años atrás y cuando llegaron allí me acorralaron, quisieron hacerme preguntas culturales, preguntas de la cultura para ver en qué estábamos en contra. Y fui muy difícil de roer porque no contesté la pregunta como deseaban, simplemente reafirmé, la gente ya sabe en qué la iglesia ya está cansada de saber de qué es lo que a nosotros no nos gusta. La gente está más familiarizada con lo que la iglesia está en contra que con lo que la iglesia está a favor. Jesús fue a la cruz para hallar el camino para personas como tú y como yo. Y cuando fue a la cruz para alcanzar y solucionar problemas para la gente. Los primeros cristianos, la gente que fueron los primeros seguidores de Jesús en la historia, tenían un mensaje para el beneficio de todos. ¿Hay cosas en las que estamos en contra? Definitivamente. Pero hay más cosas para las que nosotros estamos a favor. Y es por eso que en esta mañana nosotros estamos yendo al fundamento de nuestra visión. Amo mi ciudad es una expresión relacionada directamente con una conversación que tuvo Jesús. Esta conversación está en Juan capítulo 3. Él hizo 2 afirmaciones sobresalientes para que cada vez que tú escuches amo mi ciudad, tú puedas
pegar, entender por dónde viene esto. La expresión amo mi ciudad debe recordarnos estas expresiones de Jesús, porque amo mi ciudad trata de comunicar dos cosas. Y yo quiero que tú veas esta conversación de Jesús que está en Juan capítulo 3. Jesús está hablando con un líder religioso. En esencia, este hombre que se llamaba Nicodemo viene a Jesús, están hablando en la noche, no quiere que nadie interrumpa, no quieren que la televisión, no había televisión, pero no quieren que la gente, que eran los que llevaban las noticias, por no decir chismes, dijeran que Nicodemo estaba hablando con Jesús. Y preguntó cuando estuvo con él, ¿cuál era el camino al reino de Dios? Esa es la pregunta que está haciendo Nicodemo a Jesús. Jesús le dijo que tú no haces el camino hacia Dios, que Dios hace el camino hacia ti. Jesús le dijo que tú no haces el camino hacia el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado a ti. Y en el versículo 16 encontramos, en este versículo tan conocido, que sabemos mucho de memoria, que podemos repetir esta mañana y que a lo mejor si yo lo empiezo a leer, alguno está diciendo, ¿de verdad que vas a hablar de ese versículo? Pues sí, te voy a hablar de ese versículo. Es el versículo 16, porque ahí encontramos en ese versículo fundamental nuestro mayor entendimiento de quién es Dios y qué Él piensa de ti y de mí. Y yo quiero que lo veas en la pantalla. Dice, vamos a leerlo todo junto, por si acaso se nos ha olvidado repasar algunos tonos del versículo. Dice, porque, vamos a ver, a la 1, a la 2 y a la 3. Porque tanto amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él. Yo no sé por qué, pero siento como cuando yo crecí en la iglesia católica y había un momento en que la gente empezaba a hacer el rosario. Y sonó así en este momento. Perdónenme, y no digo nada malo de los católicos, yo los amo y los quiero. ¿Sabías tú que mi mamá era católica hasta el último día de su vida? Y cuando mi mamá murió, yo la llevé a la iglesia católica. Y yo era pastor y pude llevarla a la iglesia. Pero yo honré a mi mamá hasta ese punto. Así que lo que acabo de decir, por favor, no lo tomen como una crítica. Pude haberlo dicho de otra forma. Es más, lo voy a decir de otra manera. Esto sonó a veces como a los evangélicos cuando sienten que deben tener mucho cuidado cómo hablan para que nadie se moleste. Muy bien, pero vamos a decirlo en voz alta para que nuestro cerebro pueda capturar lo que está en el versículo, porque cuando tú lees en voz alta, tu cerebro captura información de una forma diferente a que cuando tú solamente lo lees. Así que por eso es que yo les pido que lo lean conmigo en voz alta, ¿ok? Así que vamos a la 1, a la 2 y a las 3. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Pum! Nota las 6 palabras. Aquí hay 6 palabras importantes, que son poderosas. Y estas 6 palabras han cambiado muchísimas vidas a través de la historia en el mundo. Yo creo que Jesucristo sabe algo de ti y de mí. Yo creo que Él sabe cuánto necesitamos tener la seguridad de que somos amados. Un amigo mío en la universidad, cuando estaba estudiando,
se sentó a mi lado y comenzamos a hablar acerca de Dios. Y yo le dije, Dios te ama. Y él me dijo, sé que Dios debe amar a la gente perfecta, pero ¿cómo me va a amar a mí con todos mis problemas? ¿Cómo Dios me puede amar a mí? Y mi respuesta está en este versículo. Dios te ama muchísimo. Dios te ama muchísimo. Y si en esta mañana no capturas nada de lo que hagamos aquí o digamos aquí, no salgas por esas puertas sin recordar esto. Dios te ama muchísimo. No un poquito. No cuando eres bueno, no cuando te portas bien, no cuando no tiras piedra ni velas al guardia. Dios te ama muchísimo. Y me encanta decirlo así, muchísimo. Y el que está al lado tuyo te lo debe decir ahora porque se lo voy a pedir. Dios te ama ¿cómo? Muchísimo. La gente se mantiene distante de Dios porque cree que Dios no los ama. La razón número uno por la que la gente no se acerca a Dios es porque ha creído la mentira de que Dios no los ama. Pero Dios te ama muchísimo. Y el que está ahí, por favor, dígale que está detrás de suyo, mírese, hágalo, no importa, aunque no parezca eso como muy de protocolo en este lugar, dígaselo al que está detrás, dígale, Dios te ama muchísimo, dígaselo otra vez porque lo necesita desesperadamente. Hace poco alguien se me acercó para saludarme y me di cuenta que fue el primer niño que yo encontré cuando llegué a esta iglesia hace 15 años. Era un niño. Y aquí en este sitio teníamos nosotros el estacionamiento. Así que usted está en el estacionamiento. Puede decirle a su esposa, oye, qué bien, te pareces un buen carro sentado esta mañana aquí. El estacionamiento, este era. Y en este lugar aquí estaban las oficinas que eran cuartitos de 6x6, estrechos, hechos como para gente flaca. Y al frente, más o menos en este lugar, teníamos un canasto de baloncesto. Y como yo soy tan deportista, tomé la bola de baloncesto, eso no me lo creyó usted, ¿verdad? Pero bueno, tomé la bola de baloncesto y empecé a jugar con la bola de baloncesto porque estaban esos dos jovencitos, eran dos hermanos, estaban ahí. Y yo empecé a jugar baloncesto, les invité a jugar baloncesto, ellos vinieron y les dije, vamos a jugar 21. Y empezamos a tirar las bolas, y al final éramos panas. Esos niños crecieron, esos niños se fueron a la universidad, esos niños hicieron su vida. Hace poco uno de ellos vino de regreso a Puerto Rico. Estaba tatuado hasta más no poder. Y la pregunta, ¿cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a ir para que veas a tu familia? Y dijo, yo no puedo ir así a la iglesia. Y le dije, ¿cómo? ¿Cómo no puedes venir? ¿Qué pasó? Me dice, ¿no me ves? Si llego así a la iglesia me van a juzgar. Lo primero que hice fue abrazarlo. Lo segundo que le dije fue, no seas tonto. Y lo tercero que le dije fue, hagamos un trato. Este es el trato. Si cuando tú llegues al taller, la gente te comienza
a juzgar por tus tatuajes, entonces sencillamente tú vas a venir donde mí y me vas a decir, falló el trato, no regreso más. Yo no sé cómo decirles a ustedes. La emoción para mí de saber que yo estoy en uno de los mejores lugares del mundo. Y no lo digo para hacerlo sentir bien. Lo digo porque desde el día 1 hasta el día de hoy, yo no he presenciado ni he escuchado en este lugar a nadie colocarle una etiqueta a otro que impida que esa persona pueda tener una relación con Dios. Yo creo que Jesús, cuando le dijo a Nicodemo, porque Nicodemo, Dios ha amado tanto, muchísimo, de tal manera al mundo, que ha dado a su Hijo. Lo que está diciendo es que no importa cómo tú te encuentres hoy, cómo tú te sientes hoy, cómo tú te ves hoy, no importa ni tan siquiera cuánto hayas fracasado. Él te ama tanto, muchísimo, que tú puedes acercarte y no hay por qué correr, y no hay por qué esconderse, y no hay por qué huir, porque Dios te ama profundamente, más allá de lo que tú puedes imaginar. Y la conversación con ese joven me llevó a otro nivel, a pensar cómo podemos ser una revolución del amor de Dios en esta ciudad. Y si tú estás con nosotros por primera vez, tú debes saber esto. No somos un museo de gente perfecta. Somos un hospital para gente imperfecta que ha hallado a una persona perfecta llamada Jesús. Eso es esta iglesia. Y si tú eres perfecto y no tienes ningún problema, ningún issue, no tienes que venir el próximo domingo. Pero antes de que tomes esa decisión, antes que tomes la decisión de no venir el próximo domingo, yo te animo a que tú te preguntes esto, que bueno, tú le hagas esta pregunta a 3 personas. Hazle la pregunta, ¿me veo perfecto? Es más, si tienes a alguien cerca de ti, hazle la pregunta en ese momento. ¿Tú crees ¿Te parece que yo soy perfecto? Hágale la pregunta con toda libertad. ¿Crees que yo soy perfecto? Y si nadie te puede responder hoy, pues dice, yo no te conozco bien, pues pregúntaselo a tu esposa o pregúntaselo a tu esposo. Y si ella o él no abre la boca para no meterse en problemas, pregúntaselo a tu suegra porque ella sabe mucho. ¿Sabes por qué Jesús es Salvador? Porque necesitamos uno. Y con todo respeto, quiero decirte algo en esta mañana. Quiero decirte que tú y yo necesitamos un Salvador. Afortunadamente, tenemos uno que hizo el camino para nosotros y su nombre es Jesús. Ahora, yo quiero que tú notes que este versículo usa otra palabra y es la palabra mundo. ¿Puede decir esa palabra en voz alta? Mundo, dígalo conmigo, mundo. Eso es, mundo. Mundo se refiere a la gente. Dice que Dios ha amado tanto, de muchísimo a la gente. Muchos han escuchado que Dios ama a la gente, pero te vas a sorprender que hay muchísima gente en el mundo que no sabe que Dios los ama. Hace unos años atrás en la ciudad de Panamá,
estaba conversando con otra persona y yo le dije, Dios te ama. Era una reunión, una casa, un grupo pequeño. Le dije, Dios te ama. Y la persona comenzó a llorar y yo me empecé a sentir mal porque dije, de pronto he dicho algo que está mal, ahora sí he cometido un mal practice y, y no sé ahora, esto puede ser problemático. Mi esposa y yo teníamos a cargo 45 grupos caseros en una iglesia donde había gente de 40 países del mundo y a veces lo que para una cultura puede ser algo normal, para otras culturas no lo es. Entonces, cuando uno comienza a hablar con gente de otros lugares, hay que tener mucho cuidado para que todo el mundo pueda escuchar o pueda interactuar en una conversación donde se sienta cómodo, donde no sea un problema. Y esta persona comenzó a llorar. Y comenzó a llorar. Usted sabe cuando uno llora de adentro. Una cosa es cuando tú haces... Otra cosa es cuando tú dices... ¡Ah! Cuando sale de adentro. Y la pregunta, ¿qué pasó? ¿Hemos dicho algo que está mal? La persona dijo, no, es que nunca antes había escuchado que Dios me amaba. Cuando una iglesia olvida esto, está olvidando su misión. Nosotros necesitamos mostrar este mensaje a la gente, pero no solamente con nuestras palabras. Tenemos que hacerlo tangible con lo que nosotros hacemos. Dios envió, me encanta ese versículo, el siguiente, dice, versículo 17, dice, Dios no envió, y luego dice, sino para qué envió. Y yo quiero que lo veamos. Dice, Dios, dígalo conmigo, Dios no envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar. Párese un momento. Dios no está en el negocio de la condenación. Así que si esta mañana tú has venido pensando que tú estás condenado y no vas a poder relacionarte jamás con Dios, yo quiero darte la buena noticia. Dios lo envió a su Hijo para condenar al mundo. Pero ¿para qué lo envió? Dice, si no, dígalo conmigo, para salvarlo por medio de él. Así que Dios no está en el negocio de la condenación. Él está en el negocio de la redención, de la restauración, de hacer que las cosas funcionen como debe ser. Las iglesias son instrumentos. Y esta iglesia es un instrumento del reino de Dios para diseminar en este mundo esa buena noticia de que Dios ama tanto, de muchísimo, que está tratando por todos los medios habidos y por haber de redimir, de reconciliar, de restaurar, de levantar, de hacer que las cosas sean como deben ser. Ahora Jesús dijo algo, dice, hagan brillar, ¿cómo lo dice? Hagan brillar, ¿qué? Su luz delante de ¿qué? De todos. Pare un momento. No de los que van el domingo a la iglesia, sino dice de todos. De todos. La gente que está en tu trabajo, la gente que está en tu vecindario, la gente que está alrededor tuyo todos los días, la gente del gimnasio. Algunos de ustedes van al gimnasio. La gente en el restaurante, algunos de ustedes van al restaurante. Dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver ¿qué? Para que ellos puedan ver ¿qué? Dígalo, para que ellos puedan ver. ¡Wow! Y ahí uno dice, bueno, ¿será que entonces me debo meter la mano al bolsillo y dar unos centavitos a la gente? En nuestra cultura, muchos piensan que se trata de hacer buenas obras.
buenas obras es una expresión que va más allá. Es la expresión de servir a la gente que necesita. Cuando la gente de Jesús ama de manera intangible, no se ve. Pero cuando la gente de Jesús aparece, ama de manera tangible, la comunidad debería ser mejor. Y nuestra visión en esta iglesia, nuestra visión es forjar un movimiento del Evangelio para el bien de la ciudad. La semana que viene, yo espero que nadie se quede, porque la próxima semana nosotros vamos a hacer aquí una gran presentación de la visión de esta iglesia para los próximos 3 años. Y esto va a cambiar la historia de esta iglesia, yo lo sé. Y el próximo domingo, yo espero que usted esté aquí, porque vamos a hacer una fiesta. Vamos a tener una fiesta. Pero vamos a decir no solamente, esta es nuestra visión, sino cuál es nuestro plan concreto para hacerlo posible. Y esta mañana yo quiero ir cerrando este mensaje diciéndote que juntos nosotros podemos lograrlo. Amo mi ciudad porque Dios ama a la gente de la ciudad. Juntos nosotros podemos lograrlo. A través de la historia, no han sido los políticos, no han sido las organizaciones sin fines de lucro, sino la fuerza más poderosa que hay sobre el planeta, que es la gente de Jesús, la que ha logrado cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar la historia. Déjame y te cuento y cierro con esta historia. En el año 100 de la era cristiana, en la ciudad de Antioquía, hubo una cosa muy parecida, una pandemia muy parecida a lo que nosotros vivimos hace poco. Y comenzó la gente a morir, a fallecer, porque fue violento dentro del imperio. La gente comenzó, voy a bajar, voy a quedarme aquí, no se preocupe. La gente comenzó a morir. Y dice el escritor Rodney Stark, un famoso sociólogo norteamericano, en su libro The Rise of Christianity, dice que la gente empezó a huir y abandonaban a sus enfermos, abandonaban a sus familias, huyendo porque era la única manera de sobrevivir. Pero en la ciudad de Antioquía ocurrió algo asombroso. Y fue la presencia de los cristianos, porque no se fueron de la ciudad. Todo el mundo abandonó a sus familiares, todo el mundo abandonó a la gente que estaba enfermo, todos se fueron huyendo, pero los cristianos no se fueron de la ciudad. Los cristianos se quedaron en la ciudad y comenzaron a tocar las puertas y a entrar a donde estaban los enfermos, y le empezaron a llevar comida, y le empezaron a llevar paños para refrescarlos, porque querían que estuvieran bien. Y dice Rodney Stark que muchos de ellos murieron, pero otros ayudaron a que los enfermos sobrevivieran. Y
esta iglesia hoy tal vez es pequeña, pero esta iglesia tiene un corazón muy grande. Y próximamente no va a ser pequeña. Y quiero decirte que lo que viene es tan grande que no va a ser por el producto de nuestra inteligencia, no va a ser por el resultado de nuestra grandeza como iglesia, va a ser resultado de la misericordia de Dios por esta ciudad. Y estamos soñando en grande. No un sueño de una iglesia que se levanta en una comunidad para que digan qué grande es. Sino una iglesia que se levanta en una ciudad para que la gente sepa por todos los medios habidos y por haber que no estamos en su contra y que no estamos solo ocupando un espacio, sino que estamos en la ciudad, para que la ciudad sea mejor, porque el evangelio, perdónenme, el evangelio tiene la capacidad de cambiarnos de adentro hacia afuera. Y si es el evangelio lo que puede cambiarnos de adentro hacia afuera, eso es lo que necesita tu familia, pero también lo que necesita tu vecino. Eso es lo que necesitan los médicos que van a operar, eso es lo que necesita el abogado que va a la corte, eso es lo que necesita el alcalde en su oficina, eso es lo que necesita la ciudad. Porque una gran ciudad solo está construida por gente grande. Y la gente grande es la gente que sirve. Es la gente que se enrolla las mangas para dar esperanza y para servir a otros. Qué mejor servirles en el nombre de Jesús. Tú no tienes mañana que levantar tu voz y decir yo soy cristiano y vine aquí a servirte. Pero en tu trabajo, en lo que tú haces, donde tú te mueves, a donde tú vas, donde tú te recreas, donde tú haces tu vida, plántate, levanta a Jesús. Que el único Jesús que la gente va a ver mañana es el que van a ver a través de ti. Tu versión del cristianismo es el único cristianismo que otros van a ver. Yo quiero invitarte a ser parte de una servolución, a una revolución de servicio y de amor y de bondad, para que esta sea la mejor ciudad posible en el planeta Tierra. A veces estamos tan condicionados de pensar que lo peor es lo que viene, que se nos olvida lo que significa esperanza. La esperanza es la imaginación de que algo diferente y mejor puede ocurrir. Y el Espíritu Santo es experto ayudándonos a tener una mejor imaginación. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero terminar aquí. Pero yo quiero invitar a que tu Espíritu Santo durante toda esta semana no se meta con nosotros, no nos deje tranquilos.
hasta llevarnos, Señor, a ese punto de entendimiento de cuánto tú nos amas, de que somos amados profundamente, incondicionalmente, más allá de nuestra imaginación. Porque hace mucho tiempo, antes de crear este mundo, tú nos escogiste para ser tuyos por medio de Jesús. Gracias porque tú nos amas de esa forma. Gracias porque tú no nos condenas. Gracias porque podemos ser honestos, sinceros y abiertos ante ti. Danos la capacidad de amar a la gente alrededor, de no condenarlos, que seamos una iglesia para esta ciudad.